Hoy terminan los 16 días de activismo por la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Esta lucha, la lucha contra la violencia hacia las mujeres, la lucha por sus derechos, la lucha por la igualdad plena entre mujeres y hombres, tiene muchos años, pero también ha logrado muchos frutos. Es una de las grandes luchas igualitarias, libertarias, como la lucha de las comunidades indígenas por la tierra, contra la discriminación, la lucha de las comunidades afrodescendientes contra la esclavitud, la lucha de la clase trabajadora por el bienestar de los trabajadores, trabajadoras y sus familias. Esta es, pues, una de las grandes luchas libertarias. Y también es una lucha paralela a la gran lucha de las trabajadoras y trabajadores por la seguridad social. Desde nuestra perspectiva, se trata de una lucha social. Es una lucha política y es una lucha jurídica, pero es sobre todo una lucha social. Permítame comentarles que ya en diversos momentos en nuestro país se han dado reformas y transformaciones que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Hacia el año de 1975, por ejemplo, ocurrieron diversas reformas. Todavía en ese año, en el Código Civil se establecía que si una mujer quería trabajar en el mercado laboral, necesitaba el permiso de su cónyuge. Bueno, eso era en 1975 y entonces eso se derogó. Se reformó. Pero todavía en el año 2000, o sea, al comenzar este siglo XXI, en el Código Civil se establecía que un hombre podía casarse al día siguiente de divorciarse, pero una mujer debía esperar 300 días para poder casarse nuevamente. Todavía en el año 2000 se decía que un hombre podía desconocer a los hijos, a sus propios hijos nacidos en los primeros 180 días de matrimonio. El Código Civil decía que en caso de que los progenitores no estuvieran casados, la obligación de reconocer a los hijos era de la madre. Todavía entonces, en el Código Civil estaba establecida la posibilidad de que se pudiera negar la pensión alimentaria sin consecuencia alguna. En aquel año se hicieron reformas diversas. Se quitó todo esto que acabo de mencionar. Se estableció que era obligación de ambos padres reconocer a los hijos, aunque no estuvieran casados. Se estableció que ambos podían casarse al día siguiente de haberse divorciado. Se estableció que el padre no podía desconocer la paternidad sobre los hijos que hubieran nacido así fuera en el primer día posterior al matrimonio, pero también se estableció un patrimonio familiar inembargable, mucho más elevado del que estaba entonces, que se calculaba en aquel año en 70,000 pesos y subió a más o menos 1,400,000 pesos. También, por otro lado, se estableció que negar la pensión alimentaria se consideraría un delito castigado por el Código Penal. Se estableció también, en el caso de la adopción, el mecanismo de la adopción plena para que hijos e hijas pasaran a ser como cualquier otro hijo biológico de la familia. También se estableció, por otra parte, que en el concubinato se generarían derechos sucesorios y alimenticios
no a los 5 años, sino a los 2 años de duración de la pareja. Se incorporó un nuevo concepto de matrimonio, no el que venía del siglo XIX, que decía que el matrimonio era para soportar la carga de la vida y perpetuar la especie, sino para la ayuda mutua, la solidaridad y el amor. Y por otra parte, se estableció también el reconocimiento del trabajo en el hogar. ¿Cómo se hizo? Pues a partir de la siguiente figura. Se puso en el Código Civil que cuando una pareja se divorciara, aun y cuando estuviera casada por el régimen de separación de bienes, le tocaba a la persona que se dedicó al trabajo en el hogar hasta el 50% de los bienes, que como sabemos, en el 99% de los casos eran mujeres. De igual forma, en el Código Penal, por aquellos años se estableció la violencia familiar como delito. Se estableció también que se castigaría la violación entre cónyuges, porque hasta antes de ese momento se consideraba que no podía haber violación entre cónyuges, ya que el matrimonio tenía como fin la perpetuación de la especie. Y por otro lado también se estableció el delito de discriminación por múltiples razones: color de la piel, condición social, preferencia sexual, pero también por género. Todas esas reformas las vivimos intensamente en aquellos años y más recientemente han ocurrido nuevas transformaciones. Por ejemplo, las leyes para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres, tanto federal como locales, y ahora más recientemente, las leyes de paridad de género que buscan la representación de las mujeres en todos los órganos del Estado. Pero la violencia hacia las mujeres aún no se ha erradicado. Eso quiere decir que todavía tenemos muchas cosas por transformar. No podríamos negar los avances ahora que tenemos incluso la primera presidenta de la República en 200 años de vida republicana independiente. Pero todavía no se erradica la violencia hacia las mujeres. Esta está enraizada en las relaciones sociales, en las relaciones de poder, y por eso debemos continuar con varias tareas. Una de ellas es el combate cultural, cambiar las mentalidades, repetir una y otra vez no a la violencia, repetir que no es no y que las relaciones entre los seres humanos, sobre todo las más íntimas, requieren del consentimiento mutuo. Pero también es cierto que hay una parte económico-social, que no todo son reformas jurídicas, que no todo es un combate cultural ideológico, sino que también debe haber bases materiales y sociales que permitan la plena igualdad y la erradicación de la violencia. Se tiene que romper la dependencia de quien sufre la violencia con el promotor de la violencia. Eso significa autonomía económica y social de las mujeres, y para eso se requiere promover el trabajo asalariado, con plenos derechos, el trabajo socialmente protegido entre las mujeres. Pero eso, para impedir la doble o triple jornada, implica también una transformación en el tema de los cuidados, no solo de carácter cultural, sino una transformación económico, social, jurídica, política, pública, que permita ampliar nuestro sistema de cuidados para que las mujeres tengan libertades y tiempos, rompan la esclavitud doméstica y puedan ejercer sus derechos en el mundo público como los hombres. Por eso es muy importante que nos preguntemos qué podemos hacer desde la seguridad social
para combatir la violencia hacia las mujeres. Para empezar, inculcar una cultura de igualdad en el trabajo. También promover la conciencia de los derechos. De igual manera, transformar las prácticas de relación de los jefes y jefas hacia las trabajadoras, pero además ampliar las capacidades de nuestro sistema de seguridad social para socializar las tareas de cuidado, es decir, estancias infantiles, casas de día y otros sistemas que nos permitan que las mujeres puedan ejercer sus derechos, tengan libertades y gran parte de lo que hoy es el trabajo en el hogar recaiga en las funciones públicas, además de que se logre distribuir equitativamente al seno de la familia. Me da gusto que desde el ISSSTE contribuyamos a la gran batalla por la igualdad entre mujeres y hombres y por la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Muchas gracias y un abrazo fuerte, cariñoso, para todas las compañeras trabajadoras del ISSSTE. Gracias.